El aroma a especias y deliciosos estofados llenaban toda la cocina, mientras que sus paredes de tierra lo mantenían todo fresco y agradable. Ahí, en esa madriguera, vivía y trabajaba Martina, la ratoncita cocinera. Por todos era conocida por su delicioso sazón y su actitud dócil y amable. No había nadie que hiciera comida más sabrosa que ella, y había muchas razones para ello. En primer lugar, ella misma cosechaba gran parte de las frutas y verduras que utilizaba en sus platillos, pues de su jardín tomaba los más exquisitos manjares. En segundo lugar, tenía años y años de experiencia, pues desde niña su madre le enseñó a cocinar como todo una profesional. Y en tercer lugar, siempre probaba su comida antes de servirla y jamás entregaba un platillo que no cumpliera con sus estándares de calidad. Sin embargo, Martina tenía un gran defecto, y es que siempre prefería quedarse callada cuando algo le molestaba. Nunca quería causar molestias. Se sentía terrible cuando alguien se enojaba con ella y en general aborrecía las discusiones o desacuerdos, por lo que para evitarlos prefería guardar silencio y enterrar sus problemas y quejas, con la idea de que si no los expresaba entonces no existían. Esto le acarreaba muchas malas consecuencias, desde personas que la obligaban a hacer cosas que eran injustas para ella, hasta clientes que sencillamente la estafaban y no le pagaban. Sin embargo, la cocinera se había resignado a que las cosas son así en la vida. En una ocasión le llegó un pedido muy especial. Debía cocinar un banquete enorme para un adinerado mapache. La ratoncita estaba muy emocionada por recibir un encargo de tal calibre. Martina y Benito, así se llamaba su ayudante y aprendiz, un ratoncito muy joven que también buscaba convertirse en cocinero. Ambos empezaron a realizar todos los preparativos con varios días de anticipación. Pero nunca falta algo que salga mal. Y en este caso, el proveedor de aceite de la ratoncita no iba a poder cumplir con el pedido que ésta le había hecho desde hacía mucho tiempo, pues de último momento otro cliente le había pedido una enorme cantidad de producto y ya no le iba a ser posible surtir a Martina. Como te podrás imaginar, la cocinera actuó frente al proveedor de aceite como si nada hubiese pasado, como si no le afectase y como si no fuese una gran injusticia, ya que no quería problemas. Pero ya los tenía, pues ¿cómo se suponía que iba a cocinar sin aceite? Buscó por todas partes, pero el único dispuesto a venderle era una comadreja con una actitud bastante sospechosa. Pero eso era irrelevante, la ratoncita solo buscaba salir del embrollo. Aún quedaban varios días antes del evento del mapache. Pero Martina no quería dejar todo hasta el final, por lo que, ya con aceite en mano, ella y su aprendiz empezaron a cocinar. Todo iba a un ritmo excelente, parecía que todo saldría a pedir de boca, hasta que Martina dio la primer probada a uno de sus platillos. No sabía nada bien, de hecho era asqueroso. Con su paladar experto intentó descubrir qué era lo que había salido mal y rápidamente lo identificó. El aceite estaba totalmente rancio. Tendría que volver a empezar, sin embargo, esa no era su mayor preocupación en ese momento. No podía salir con todos esos platillos. Sus vecinos y clientes se preguntarían a dónde los llevaba. Peor aún, ¿qué tal si los quisieran probar? Pasó mucho pensando en qué hacer y la comida empezó a descomponerse, por lo que, presionada por las circunstancias, Martina optó por hacer lo que siempre hacía: enterrar sus problemas. Abrió un agujero en las paredes de su madriguera, colocó en el hoyo su pestilente problema y le echó tierra, esperando que con eso desapareciera. Le costó mucho trabajo encontrar a alguien que le vendiera aceite de buena calidad, pero al final lo consiguió. Se dispuso a realizar todos los preparativos para cocinar, pero cuando fue a su huerto para recoger las frutas y verduras que necesitaría, se llevó la desagradable sorpresa de que muchas plantas estaban amarillentas y otras cuantas simplemente habían muerto. Te imaginarás lo que sucedió. La madriguera de Martina estaba justo debajo de su huerto, y toda la comida echada a perder que enterró contaminó el suelo, enfermando terriblemente a su cultivo. La ratoncita estaba perdida. A punto se encontraba de echarse a llorar cuando una voz diciendo buenos días le hizo levantar la mirada y fingir que nada pasaba. Era justamente el mapache quien la saludaba y le preguntaba cómo estaba todo. Todo está de maravilla. Verá cómo usted y sus invitados quedarán maravillados. Ande, váyase tranquilo, aquí no hay ningún problema. Todo va a salir muy bien. Martina ponía una falsa sonrisa mientras por dentro se desmoronaba y solo pensaba que haría lo que fuese, pero enmendaría su error. Al escuchar eso, el mapache solamente sonrió, afirmando que él sabía que todo saldría bien, solo estaba ahí para saludar y ver cómo se encontraba. Mientras tanto, Benito, el ratoncito, ya había ido y regresado por una pala, cosa que llamó mucho la atención de quien los había contratado, y le preguntó al chico para qué la necesitaba.
Pues ya que estoy viendo que seguimos enterrando las cosas, entonces me imagino que la voy a volver a necesitar. Lo que no entiendo es hasta dónde nos vamos a hundir si seguimos así. Evidentemente el mapache no tenía ni idea de lo que hablaba el pequeñín. Al principio, Martina percibió estas palabras como una insubordinación, una imprudencia, casi una traición, pues no tenía ni derecho ni necesidad de compartir las intimidades del trabajo con el mapache. Pero cuando vio detrás de Benito y miró sus valiosas plantas muertas y enfermas, por fin lo entendió todo. Enterrar lo malo, tanto en sentido figurado como en sentido literal, fue lo que la había llevado hasta ese punto, y aún quería seguir haciéndolo al pretender que no pasaba nada. Aún tenía miedo de sentir que no entenderían su problema y que la juzgaran, pero no podía seguir haciendo lo mismo esperando algo diferente. Por lo que se armó de valor y le confesó al mapache todo lo que había pasado y que con las cosas como estaban, tal vez le sería imposible cumplir con el encargo. El acaudalado animal simplemente le reclamó por no haberle compartido sus problemas mucho antes, pero solamente eso. Después buscó cualquier manera de apoyar en el problema. Su fortuna la había ganado gracias al comercio, por lo que no tuvo dificultad para encontrar quien le llevase productos vegetales de excelente calidad. Con ello, la cocinera y su ayudante cocinaron lo más rápido y mejor posible y al final cumplieron con su trabajo a la perfección, lo cual no hubiera podido ser posible de no haber compartido lo que les pasaba. A Martina le tomó mucho tiempo limpiar la tierra de su jardín. La contaminación había penetrado bastante. Aún más le tomó volver a cultivar sus preciados vegetales, pero al final de cuentas lo logró y valió la pena, pues aprendió a nunca más enterrar porquería que la contaminara, ni en su corazón ni en su tierra. Por supuesto que a la primera oportunidad que tuvo le reclamó a ambos proveedores de aceite, a uno por dejarla en segundo lugar y no respetarla como clienta, y al otro por abusivo y fraudulento. La verdad es que ya no había mucho que hacer con esos truanes, pero aún así sus reclamos no cayeron en saco roto, pues a partir de ese momento todos se la pensaban 2 veces antes de querer verle la cara. La inspiración de este video surgió de un comentario que leí en mi otro canal, donde una madre decía que mejor no le iba a decir nada a su hijo para así no discutir y evitar problemas, lo cual, como acabamos de ver, puede ser una opción terrible. Sin embargo, también es cierto que a veces discutimos por todo y causamos más problemas. Entonces, ¿qué hacer? Si las dos cosas, discutir y no discutir, causan problemas, ¿qué hago? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es, antes que nada, dejar de ver las cosas de la vida de forma tan simplista que creamos que es una u otra de las cosas, pues no es así. Hay cosas que nos debemos callar y cosas que debemos hablar. De la misma forma que hay cosas que debemos enterrar y cosas que no. Tú puedes enterrar una semilla, una hoja de árbol, incluso estiércol, y está bien, pero si entierras veneno, aceite o cosas podridas, vas a contaminar el suelo. Exactamente eso pasa en nuestro corazón. Debemos aprender a distinguir qué sí hay que quedarnos y qué no. Si algo ya no tiene sentido hablarlo o si es algo que debemos trabajar solos, entonces sí, hay que enterrarlo. Pero si es algo que nos molesta, un resentimiento, una duda, una inconformidad, una injusticia, eso es veneno y si lo entierras en tu vida, prepárate para que muchas cosas se enfermen. Cuando no sabemos resolver los problemas, creemos que lo mejor es callarlos para evitar generar más problemas, y nos da miedo o vergüenza que los demás se enteren. Esto se ve reflejado cuando la ratoncita no sabía cómo deshacerse de la comida mala por miedo a ser juzgada y prefirió enterrarla. Quise que la historia fuera empeorando poco a poco a causa de no reclamar o de quedarse callada. Por ejemplo, en un principio, al no decirle nada al proveedor que le dio prioridad a otro cliente antes que a ella, lo cual fue injusto, porque así sucede en la vida real. Cuando no hablamos de las cosas que debemos hablar en el momento que son pequeñas, solo crecerán y crecerán hasta un momento donde parecerán imposibles de detener. Por eso hay que aprender a expresarnos desde un principio y no esperar que las cosas se nos salgan de las manos. Por último, aunque es cierto que hay muchas personas que nos demostrarán incomprensión al compartir nuestros problemas, a veces es necesario arriesgarnos, pues nunca sabemos quién nos puede ayudar, como en el caso del mapache. Esto es algo difícil y debemos aprender ambas artes, el arte de hablar y el arte de callar. Ahora haz clic en los videos que ves en pantalla, pues estos cuentos los hago con mucho cariño para ti, ya que nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.